Muchas gracias, Yulisa. Muchas gracias a todos nuestros compañeros, nuestros oyentes. El día de ayer me sentí bastante bien porque en el transcurso de la tarde y la noche pude conectar con muchos jóvenes, sobre todo a través de las redes sociales. Incluso en algún caso hasta bastante tarde estuve intercambiando ideas que le llamó bastante la atención el comentario que hacíamos en relación al consumo. Y es normal. El tema del consumo en la economía resulta ser el vector, el mango bajito le llamo yo siempre, a través del cual se identifican los famosos campos ideológicos. Está la demonización del consumo, que surge de parte de quienes entienden que representa todo lo malo, por aquello de que en teoría genera la mayor huella de la humanidad en el medio ambiente y todo lo que está aunado al consumo, léase el tema del capitalismo, lo cual, por cierto, es bastante falsario, se demuestra fácilmente. Las economías planificadas, centralizadas, las economías que durante el siglo XX fueron manejadas del Estado en cada uno de sus aspectos, generaban consumo. Lo que no generaban era el factor de compra en libre mercado, donde el consumo es la parte final de una decisión. Los zapatos que yo tengo, los compré dentro de una variedad que de acuerdo al precio, a la relación calidad-precio, pues yo terminé adquiriendo. Pero elegí, ¿verdad? La idea es que elegí. Y en la mayor parte de los casos hay un margen de elección. Lo hay en los comestibles. Usted puede comprar el aderezo de la salsa ranch o de mostaza o si la quiere barbecue. Pero usted elige la que le gusta y hay un margen de elección. A veces, y eso es una pena muy grande, hay economías supuestamente de libre mercado donde ese margen de decisión no existe o está bastante reducido. De hecho, todavía incluso economías de libre mercado tienen aspectos donde ese margen no existe. Están los llamados monopolios naturales. Usted difícilmente puede decidir a quién le compra el servicio eléctrico, por ejemplo. No importa si el mismo está privatizado, como si el mismo es netamente dirigido en todo su proceso desde la generación hasta la distribución por el sistema público. Ahora, ese sistema tiene particularidades que pueden permitirle mejorar el sistema de licitación, de contratas, cuál es el modelo que se utiliza. Puede generar una competencia, aunque muy controlada, porque es un modelo de negocio altamente controlado y altamente regulado. De hecho, hemos aprendido mucho escuchando los comentarios de Susana Gotró con respecto al tema de la regulación. Sin embargo, la idea de que existe solamente consumo donde hay capitalismo, eso es falsario. Eso de hecho es una tontería. Se consume en todas partes. Obvio, en Norcorea, lo penoso es lo poco que se consume, lo poco que llega a las clases más desposeídas. Lo mismo pasa en una isla del Caribe que a mucha gente le gusta ir de vacaciones a tirarse fotos, pero que no es capaz de padecer lo que allí se vive, donde te van a racionar incluso lo que más te gusta y lo que menos te gusta, te va a llegar una cantidad que no tiene nada que ver con tus capacidades profesionales ni con tus servicios. Bueno, a veces sí tiene que ver porque allí también quien le sirve al poder tiene ventajas. Pero bueno, al final y para lo que nos compete, para República Dominicana, hay que olvidarse, insisto, de centralizar el debate económico en el tema del consumo. Esa es nuestra sugerencia. Hay que centrarlo en inversión y producción. En la medida en que eso se logre, lo demás, como dice la Biblia, se dará por añadidura. Es más, cuando un país genera condiciones de inversión y de producción idóneas, ideales, casi utópicas de lo buena que pueden llegar a ser, se convierte en un generador de bienes y servicios de forma tal que produce muchísimo más allá de su propia capacidad de consumo, si no los países no fueran exportadores de nada. República Dominicana produce, por ejemplo, en volumen muchísimo menos cacao que Brasil, pero exporta más. ¿Por qué? Por diferentes razones. Primero, tiene un mercado consumidor muchísimo menor, muchísimo más pequeño, y luego está el hecho de que su materia prima alcanza un valor tal que resulta altamente conveniente al cordón productor vender directamente a los grupos, sobre todo los grupos agroalimentarios europeos, que terminan agregándole valor, a ese producto y luego eso vuelve ya de una manera distinta en cuanto a su envase y en cuanto a su marca y en una forma muy distinta que el producto original. Queríamos llamar la atención sobre eso porque de verdad que me sorprendió ver mucha gente joven, ver mucha gente un poquito sorprendida, porque hay gente que entiende que a veces nuestra defensa del libre mercado es una defensa del consumismo. No, ni es una defensa, ni es una acusación, ni es una condena. A nosotros nos interesa la libertad de los individuos, a nosotros nos interesa la posibilidad de que los individuos puedan llegar a obtener lo mejor que le permitan esos espacios de libertad y de competencia en el mercado, donde todos los días miles de personas que a veces ni siquiera se conocen y que, como decía Friedman en la explicación del lápiz, gente que incluso hasta se odia por razones religiosas o de cualquier tipo, está dispuesta de manera mutua a beneficiarse de un mismo proceso donde algunos aportan la materia prima, otros aportan componentes y otros aportan la parte final
que da valor agregado a un producto. El famoso ejemplo del lápiz. Las minas de grafito del lápiz están muy lejos de los lugares donde se cortan los árboles que rodean precisamente la punta, el centro del lápiz, que es el grafito. Y ni hablar de que el metal que va en la parte de arriba de la borra y la goma, que probablemente sea de caucho de otra parte del mundo, también proviene de otro lugar, con valores muy distintos. Sin embargo, todos, sin necesariamente conocerse y sin tener un burócrata diciendo lo que deben hacer, se aunan para generar un producto terminado. Una vez pusimos aquí la explicación de los automóviles. Hay gente que cree que, por ejemplo, Opel o Mercedes-Benz o cualquier marca grande fabrica todo lo que un vehículo necesita. Y no es así. En el caso europeo y el caso alemán es magnífico ver cómo empresas de todos los tamaños están aunadas dentro del proceso de fabricación. Eso ocurre porque esa nación, desde su revolución económica, su posterior a la Segunda Guerra Mundial, dicho sea de paso, con un personaje muy interesante, además de Konrad Adenauer, llamado Ludwig Erhard, un gordito muy simpático que usted cuando lo busque va a ver su foto. Usted lo que menos se va a imaginar es que ese individuo generó una revolución a la hora de implementar medidas económicas que incentivaran, entre otras cosas, el aspecto de producción y de inversión en un país que estaba destruido por la guerra y donde llegó, señores, a racionalizarse el pan y donde la inflación, la hiperinflación amenazaba. Y sin embargo se reconstruyeron de una forma extraordinaria las capacidades económicas, llegando incluso apenas unos años después, posterior a la Segunda Guerra Mundial, a superar la producción antes del periodo de la Segunda Guerra Mundial. Así que eso es importante. Sigo en el tema económico, pero voy a cambiar el planteamiento, porque quiero mantener, y qué bueno, parece que estamos encontrando más aliados cada día, me alegra. Ya sea porque se esté produciendo un cansancio, ya sea porque la gente esté abriendo los ojos, ya sea porque el sentido común termina imponiéndose. Más gente está a disgusto con la idea de seguir eternizando una vez más, y cada 45 días, y cada cierto tiempo, la idea de mantener el toque de queda. Hay que insistir que hay gente que se lo va a encontrar muy bien, por muchas razones, desde las más respetables hasta las más baladíes. Sin embargo, es importante establecer que mucha gente que tiene los mismos derechos y sus opiniones tienen el mismo peso o incluso una base racional, yo diría que hasta muchísimo mejor, porque están reclamando por su propio derecho a volver a insertarse a la producción, aquella producción que estábamos generando en los horarios que hoy están constreñidos. La economía post 7 de la noche, la economía que no está relacionada, señores, al 8 a 5 de trabajo, la economía que va más allá de ese centro del polígono central, de la lira y de la burbuja de quienes asumieron como un mantra el quédate en tu casa, no salgas, quédate en tu casa, nosotros te cuidamos por ti. No, lamentablemente no. Las medidas de ese tipo, cuando ocurren y cuando se justifican, si es que alguna vez se justifican, y probablemente hubo alguna justificación al inicio, tienen su justificación, entre otras cosas, porque tienen el carácter de temporalidad. Panamá, que es una nación, no es ni siquiera un país escandinavo, ni está habitado por altos rubios nórdicos, no, es uno de los países que más se parece a nosotros. En la composición social, los países de más mestizaje racial de nuestra América son nosotros, orgullosamente el primero de toda América, seguido precisamente por países como Panamá y en menor medida otras zonas de nuestro continente. Ese mismo país con una composición social tan curiosa, tan llamativa, con una población menor, y que desde hace mucho tiempo viene tomando medidas económicas muy correctas, posteriores a la caída del régimen de Noriega, de ahí en adelante han hecho los sacrificios que han debido hacer y han tenido por eso excelentes procesos de mejora en muchos sentidos, incluyendo el de la inversión. Pues Panamá publicó ayer, qué envidia de la buena, publicó el calendario donde de manera gradual se van dando, con unas condiciones, por supuesto, unas condiciones relacionadas a la mortandad, a la letalidad, que son dos caras de un mismo fenómeno. Letalidad, el número de muertos dentro de las personas que están contagiadas, o el dato de la mortalidad ya hacia afuera en relación al resto de la población, y los niveles de positividad que estén dando las pruebas. Entonces se mantiene un calendario que puede, por lo tanto, tener variaciones, un calendario que va abriendo poco a poco las actividades. Ser político, generar políticas públicas, exige también creatividad. La ley, no importa lo exacta que pueda ser, siempre va a dar unos márgenes que deben ser, entre otras cosas, cubiertos
con la creatividad, con la posibilidad de ir más allá de lo obvio. Yo siento que al político dominicano le encanta la obviedad, le gusta lo fácil, porque simplemente hay que unirse a eso, sumarse a eso. Nosotros creíamos y denunciábamos, y creíamos de verdad, de manera fehaciente, de que se mantuvo una política muchas veces forzada del toque de queda, que también tenía una situación política. La situación política electoral pasó y ahora se pretende mantener por el temor a que si se generaran algunas aperturas habría consecuencias. Y a eso se le tiene un miedo, como el diablo a la cruz. Y sobre todo, insisto, se piensa que prácticamente se está gobernando solamente para un grupo de nuestra sociedad que sí tiene la posibilidad, no importa cuánto se extienda el toque de queda, de mantener su nevera llena y de ver su serie en Netflix en la noche, de preparar su vinito. Señora, hay una parte de la población dominicana para la cual esto significa la diferencia entre vivir y apenas sobrevivir o morir a plazos, como usted lo quiera poner. Entonces, ya ese discurso de cuáles son las actividades vitales o no, lo vital es aquello con lo que la gente vive y es legal. Para el que tiene un chimi y no lo ha podido abrir en 6 meses, su actividad es vital, es vital para él. Y el que tenía un food truck y el que de noche laboraba en un lugar donde había un circuito de consumo. Ya basta, señores, tenemos que ser creativos y atrevernos. También hay que atreverse, no todo tiene que ser lo fácil, no todo puede ser al mínimo riesgo. Ya está bueno de mantener esa política sin ninguna variación y sin ningún complemento, que no sea simplemente mantener una sociedad militarizada y a todo el mundo encerrado después de cierta hora en su hogar.